Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. El día de hoy explicaremos sobre la ley de Charles, un tema muy interesante en el cual podemos indagar bastante. Mi grupo está conformado por Valentina Maza Díaz, Wendy Paola Rodríguez, Yesid Francisco Blanco, Yuren José Morales y mi persona Jesús Cuesta Valle. La ley de Charles fue proclamada por Jacques Alexandre Charles, un reconocido físico y químico de origen francés. Fue profesor de física en el Conservatorio de Artes y Oficios de París y con los hermanos Robert construyeron el primer globo propulsado por hidrógeno. En 1787 descubrió la relación que existía entre el volumen y la temperatura de un gas que se encontraba en una presión constante. En 1802 publicó sus resultados que fueron conocidos como ley de Charles. La ley fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. La relación había sido anticipada anteriormente en los trabajos de Guillaume Aumont en 1702. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Paola Rodríguez Mulet, pertenezco al grupo de Ingeniería Industrial y mi código es T000066400. La ley de Charles nos dice que a presión constante el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que ésta soporta. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada a la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas de gas. Es decir, el volumen está directamente relacionado con la temperatura de gas. Si la temperatura aumenta, el volumen también aumentará, pero si la temperatura disminuye, el volumen también disminuirá. Buenas, mi nombre es Yuren Morales y hago parte del programa de Ingeniería Civil. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre cuando aumentamos la temperatura del gas. Las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidades de tiempo será mayor, es decir, se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El embolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale a la del exterior. Mi nombre es Jesús Cuesta Valle, me identifico con el código T000054562 del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En este momento explicaré sobre las fórmulas de la ley de Charles. La fórmula original de esta ley o la ecuación general de esta ley se representa de la siguiente manera: volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Sabemos que Jacques Charles descubrió que al aumentar la temperatura de un gas, el volumen también aumenta de forma proporcional, es decir, que se cumple con la relación de constante de proporcionalidad entre estas dos variables. Eso se puede identificar de la siguiente manera, de que el volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a la constante K. Cabe resaltar que la ecuación de la ley de Charles no funciona con temperaturas relativas, es decir, con temperaturas que tengan grados Celsius o Fahrenheit. Se debe utilizar, en este caso, escalas absolutas, es decir, temperaturas registradas en grados Kelvin. De esta ecuación subyacen muchas más, específicamente en 4. A continuación, pues les explicaré de manera breve los casos en que cambia la ecuación de la ecuación general de la ley de Charles. El primer caso es para hallar el volumen final de un gas. En este caso, pues de la ecuación general se despeja el volumen final y quedaría de que temperatura final por volumen inicial igual entre temperatura inicial es igual a volumen final. En el segundo caso podemos entender que para hallar la temperatura final de un gas sería de la siguiente manera: al despejar la temperatura final de la ecuación general, quedaría que la temperatura final es igual al volumen final por la temperatura inicial entre el volumen inicial. En el tercer caso podríamos utilizarlo para hallar la temperatura inicial de un gas. Al despejar la variable temperatura inicial de la ecuación general, tendríamos que temperatura inicial es igual a volumen inicial por temperatura final sobre volumen final. Y en el último caso lo utilizamos para hallar el volumen inicial de un gas. Para esto
tenemos que el volumen inicial al despejarlo de la ecuación general es igual al volumen final por la temperatura inicial entre la temperatura final. Muchas gracias. Aplicaciones de la ley de Charles. La ley de Charles puede ser utilizada en las siguientes aplicaciones. En un globo aerostático. Los globos aerostáticos podemos observar la ley de Charles al calentar el gas del globo, que tiende a expandirse más, es decir, su volumen aumenta, logrando elevar el globo a mayor altura, es decir, que dentro del globo hay menos masa que si estuviese inflado en el aire a temperatura ambiente. También se puede utilizar en bolsas de aire. Las bolsas de aire que usan la ley de Charles, que establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del aire. Para entender la mezcla de gasolina del aire y de aire que se infla en la bolsa, en menos de un segundo, y en una olla de presión. La ley establece que la presión de un volumen es fijo de un gas. Es directamente proporcional a su temperatura. Por lo tanto, si la presión aumenta, la temperatura aumentará y viceversa. Bueno, explicaré de manera rápida un ejercicio de aplicación de la ley de Charles. Bueno, un gas ocupa un volumen de 50 litros a una temperatura de 300 grados Kelvin. Después de un proceso de calentamiento, el volumen final es de 75 litros. ¿Cuál es la temperatura necesaria para lograr esta expansión del gas? Hay que dar la respuesta obviamente en Kelvin. Entonces, se utiliza la ley de Charles para solucionar el problema. La ecuación general, que es volumen inicial sobre temperatura inicial, igual a volumen final sobre temperatura final. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, se despeja la incógnita que nos interesa, que viene siendo la temperatura final. Es decir, ¿qué temperatura final? De este modo quedaría igual a volumen final por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Ahora se reemplazan los valores obteniendo lo siguiente. Temperatura final igual a 75 litros por 300 grados Kelvin entre 50 litros, y esto da una temperatura final de 450 grados Kelvin. Decir que la temperatura a la cual se debe llevar el gas para lograr la expansión hasta 75 litros es de 450 grados Kelvin. Muchas gracias. Problema número 2. Los químicos han obtenido un volumen de una muestra de hidrógeno que es de 30 mililitros a 20 grados centígrados y 360 milímetros de mercurio. Si el volumen aumenta a 50 mililitros, ¿cuál es la temperatura final si la presión no cambió? Primero vamos a identificar los datos que nos dan. Nos dan la temperatura 1, que son 20 grados centígrados, pero como vamos a pasar esto a Kelvin, lo sumaremos por 273 y nos darían 293 Kelvin. Nos dan el volumen número 2, que son 50 mililitros, pero no desconocemos la temperatura número 2. Para esto vamos a utilizar la ecuación de Charles, que es volumen 1 sobre la temperatura 1, que es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces despejamos la temperatura 2 porque es la que desconocemos y nos quedaría temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Ahora reemplazamos las variables. Bueno, el volumen número 2 es igual a 50 mililitros por la temperatura 1, que es igual a 293 Kelvin, sobre el volumen 1, que son 30 mililitros. Esto es igual a 488 por 33 Kelvin. Para este ejercicio tenemos una determinada cantidad de neón que ocupa 0,3 litros a 200 grados Celsius. Calcular el volumen que ocuparía a 0 grados Celsius si la presión se mantiene constante, ¿vale? Como vemos que la presión se está manteniendo constante, esto nos indica que tenemos que usar la ley de Charles. Y debemos utilizar la temperatura en grados Kelvin porque pasamos esta a grados de Celsius en Kelvin. Para esto le sumamos 263 a cada uno, lo cual nos quedaría 473 y 273, ¿vale? Luego de esto aplicamos la ley de Hooke despejando la incógnita de sub 2, la cual nos quedaría que B sub 1 entre T sub 1 es igual a B sub 2 entre T sub 2. De aquí despejamos B sub 2 y nos quedaría B sub 2 es igual a T sub 2 entre T sub 1 por B sub 1, lo cual sería igual a 273 entre 473
Esto multiplicado por 0,3 y nos queda que el volumen sub 2 sería igual a 0,17 litros de neón. En este caso se estará explicando uno de los ejercicios de la ley de Charles. Este consiste en: hay un gas a 89 grados Celsius y ocupa 6.7 litros. Si su volumen disminuye a 5.3 litros, ¿cuál será su nueva temperatura? Para hallar su nueva temperatura es necesario utilizar la siguiente fórmula. Esto consiste en multiplicar la temperatura 1 por el volumen 2 y dividirlo por el volumen 1. Ya teniendo la fórmula, solo quedaría reemplazar los valores con los datos ya dados. Estos serían 362 grados Kelvin por 5.3 litros entre 6.7 litros. Teniendo en cuenta que los litros se cancelan, quedaría dando como resultado 286 grados Kelvin. Una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados Celsius y una presión atmosférica. Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 1.2 litros a la misma presión. O sea que el motivo de este ejercicio es encontrar la temperatura final. El volumen 1 es de 4 litros, el volumen 2 es de 1.2 litros y la temperatura 1 es de 31 grados Celsius más 233, que serían 304 grados Kelvin. A ver, obtener la temperatura final. Ese es el objetivo, ¿no? La fórmula sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como la incógnita es encontrar la temperatura 2, despejamos la temperatura 2 y sería temperatura 2 igual a volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 1. Sustituyendo nuestros datos en la fórmula sería temperatura 2 igual a 1.2 litros por 304 grados Kelvin sobre 4 litros, que sería igual a 91.2 grados Kelvin. Esa sería la temperatura final. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que des un like y des tu opinión en los comentarios. Chao.